La Biblia y su manejo. Leer la Biblia, usarla y meditarla es comenzar a construir los cimientos de nuestra relación con ella. En el tema anterior, descubrimos que Dios nos comunica la historia de la salvación por ser palabra divina. La Escritura posee unidad y está libre de errores. Ahora conoceremos algunos elementos para familiarizarnos con el uso de la Biblia. La Biblia viene del griego biblos, que significa libros, una ciudad llamada Biblos, el lugar donde se fabricaba el papiro, el papel de los libros. La Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros. Y este comenzó a escribirse alrededor del siglo X a.C. y se terminó en el año 50 después de Cristo. El último libro escrito fue el de la sabiduría. Mientras tanto, el Nuevo Testamento se compone por 27 libros. Y este se comenzó a escribir alrededor del año 50 después de Cristo y se terminó entre el 120 y 150 después de Cristo. El último libro fue la segunda carta de Pedro. Las lenguas en que fue escrita la Biblia son hebreo, griego y arameo. En hebreo fueron escritos casi todos los libros del Antiguo Testamento, ya que era la lengua del pueblo de Israel. En arameo fueron escritas algunas partes de Esdras y Daniel. Era la lengua que hablaba Jesús, más antigua que el hebreo. En griego se escribieron el libro de la sabiduría, segunda de Macabeos, algunas partes de Baruch y Esther y el Nuevo Testamento. Esta era la lengua de muchos judíos que vivían fuera de Israel, especialmente los de Alejandría, donde se hicieron las primeras traducciones. La Biblia también tiene una división interior, y esta hace referencia a las divisiones entre capítulos y versículos. Estas te ayudan a localizar un texto con facilidad. Los capítulos se indican con números grandes y están colocados a la izquierda del texto. El número de capítulos de cada libro varía según su extensión. Por ejemplo, el libro del Génesis contiene 50 capítulos. Los versículos se indican con números pequeños y generalmente están intercalados en el texto. El número de versículos de un libro también es variable. Los libros de la Biblia se abrevian cuando se cita un texto utilizando 2 o 3 letras. Por ejemplo, Génesis se abrevia con las letras GN, Levíticos con las letras LV, Salmos con las letras SAL. Existen algunos libros que tienen 2 o 3 partes. Para citarlos se coloca el número del libro antes del nombre. Ejemplo, tercera carta de Juan 3JN. Para encontrar un texto considera esta guía: título del libro, número del capítulo y versículos. Para citar los textos bíblicos se usa la siguiente simbología. El símbolo de la coma. Separa el capítulo del versículo. Génesis 2,7. Indica la cita del Génesis capítulo 2 y el versículo número 7. Símbolo guión. Separa los versículos. Indica que hay que comenzar a leer en el primer número y continuar seguido hasta el último número señalado. Génesis 2,7-17. Indica la cita del Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 17. El símbolo punto. Indica el salto del versículo. En lugar de leer seguido, hay que leer el primer número que se da y pasar hasta el número indicado. Génesis 2,7.10. Indica la cita Génesis capítulo 2, versículo 7 y versículo 10. El símbolo de punto y coma. Indica el cambio de capítulo. Se usa para hacer referencia a otro texto del mismo libro, sin volver a repetir el nombre del libro. Génesis, 7, punto y coma, 3,2.
indica las citas Génesis capítulo 2 y versículo 7 y Génesis capítulo 3 y versículo 2. Cuando comparamos una Biblia con otra, es frecuente encontrar diferencias en las palabras. Esto se debe a la traducción. Si leemos con atención, el sentido es el mismo. Las ediciones más comunes en el país son la Biblia latinoamericana. Esta está traducida en el lenguaje popular con notas explicativas que actualizan el texto a la realidad de Latinoamérica. La Biblia de América. Es la adaptación al castellano latinoamericano de la Biblia de la Casa de la Biblia. La Biblia de Jerusalén. Esta es una versión francesa traducida a varias lenguas con un interesante aparato crítico. La Nácar Colunga. Lleva el nombre de sus traductores, es una traducción española. Y está apegada a una traducción literal con respecto a los textos originales. Existen también Biblias protestantes que poseen diferencias respecto de la católica. Las Biblias no católicas contienen 66 libros, 39 del Antiguo y 27 para el Nuevo Testamento. También debemos verificar que exista una aprobación eclesiástica. Esta se hace mediante el imprimatur, que es la autorización firmada por el ordinario, obispo, para imprimirse, y el nisi obstat, que quiere decir no hay obstáculo, firmada por un especialista en escritura. ¿Sabías que existen algunas Biblias ecuménicas y estas son traducidas en conjunto por católicos y protestantes? Y una de estas es Dios habla hoy, de Sociedades Bíblicas Unidas. Las diferencias entre las Biblias católicas y no católicas pueden explicarse de acuerdo a la siguiente clasificación de libros. Libros canónicos, deuterocanónicos y libros no inspirados o apócrifos. Los libros canónicos son los que la Iglesia Católica reconoce como inspirados, y estos corresponden a los que tenemos en nuestra Biblia. Los judíos y protestantes pusieron en duda la inspiración de algunos libros porque no fueron escritos en hebreo. Se tratan de Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiásticos, Baruch Daniel y Esther. La Iglesia Católica sí los reconoce como inspirados. Libros no inspirados o apócrifos. Son los no admitidos en el canon católico ni protestante, porque su fecha de composición es posterior a los libros inspirados. Fueron escritos por grupos separados de las comunidades cristianas y su contenido es fantasioso. Ejemplos: Evangelio de Tomás. Protoevangelio de Santiago. Algunos apócrifos poseen valor religioso o histórico. Son testigos de la tradición e inspiraron la piedad popular. De ellos salieron, por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen María. Joaquín y Ana. Los apócrifos causan curiosidad y sensacionalismo, lo cual se resuelve leyéndolos.